Pues muy buenos días por la mañana. Bueno, por lo menos aquí es por la mañana. Me apetecía hoy contestar una preguntilla que me hizo una seguidora en el último vídeo, que a ver si os la puedo enseñar, que está por aquí. Y sí, esta de aquí. La física moderna va por caminos muy complejos y entiendo que tiene que ser así, pero ¿crees que la física clásica no tiene más recorrido? Bueno, y lo de la filosofía es muy interesante. Muy buena pregunta, Fátima SM 7147. Sí, o sea, lo que. Bueno, después le pregunté que sí, se refería a que se quedan cosas por descubrir en física clásica y me dijo que sí. Digo, pues es un tema interesante. Así que me he decidido a hablar un poquito de esas cosas. Y hay, a ver, a mí seguro que hay más, pero se me han ocurrido dos en particular que son los que conozco un poquito mejor. Si hay más, si tú conoces algún tema de física clásica, digamos, que esté ahí, que sea un tema candente todavía, es decir, obviamente nadie va a redescubrir, digámoslo así, el péndulo, ¿vale? El oscilador armónico ya no. Pero sí hay cositas de física clásica que son bastante nuevas. Y como os decía, hay dos. Una de ellas es la teoría del caos, sistemas no lineales y demás, que fue descubierta hacia los años 70, 60, gracias a la meteorología. Y hay un libro, que es este, ¿vale? Uy, joder, vaya luz, vaya luz. Me vais a tener que perdonar por lo de la luz y por la calidad de la cámara. Me tengo que hacer un set más o menos decente para grabar estos vídeos. A ver si puedo que no. Eso. Vale, este libro es una maravilla porque os hace una introducción sobre cómo se descubrió la teoría del caos y toda la historia que hay detrás de la teoría del caos. Está súper guay. Y además lo hace de forma como muy didáctica, cuenta historietas de la gente que se dedicó a trabajar en ello y cómo empezó toda la movida. Y está muy, muy bien. Si queréis algo más novelado, yo os recomiendo los dos libros que hay de Parque Jurásico de Michael Crichton. A ver, son novelas de ciencia ficción de los años 80-90. Tienen sus cosas. Pero Michael Crichton es un tío que a mí me gustaba mucho porque tú te ponías a leer un libro sobre, yo qué sé, gorilas de montaña y al final acababas aprendiendo cómo funcionaba un láser y un GPS. O sea, dices, vale, bueno, pues muy bien. Nada, la verdad es que está bastante bien. No es un fenómeno de la literatura. Es lectura muy sencillita. Y además, pues eso, el tío, la verdad es que a mí me gustaba mucho porque jugaba muy bien con ese punto que hay entre lo correcto en ciencia y lo que todavía no se sabe. Y claro, a ver, a día de hoy ya sabemos que lo de Parque Jurásico es imposible. Y puede que en aquella época también hubiese quien supiera que eso era imposible. Pero no estaba bien establecido que es lo que él decía después es imposible. Así que juega un poco con esa línea. Vale, volviendo a la teoría del caos. ¿De qué va esto de la teoría del caos? Porque a algunos seguro que os sonará y demás, pero básicamente lo que se viene a decir es que cuando tú tienes sistemas que dependen de muchas cosas, ¿vale? O sea, si alguno sabe más que yo, que seguro que sabéis más que yo alguno de teoría del caos, espero que si lo digo mal, corregidme, por favor, y sed benévolos conmigo, ¿vale? Intento explicar de manera light. De lo que va es básicamente de que cuando tú tienes cosas que dependen de muchas cosas, empiezan a pasar cosas raras. Es decir, tú tienes, por ejemplo, la meteorología. La meteorología es un ejemplo muy guay. Eh, Coña, podría poneros el péndulo doble también. Estaba pensando. Sí, bueno, mientras os voy contando, voy a ir buscando el péndulo doble. Vale, la movida es la siguiente. Eh, Tú tienes cosas que dependen de muchas cosas. Y esas cosas empiezan a interactuar entre ellas. Es decir, ¿cómo contaros? A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Tú en meteorología, por ejemplo, tienes... igual es mejor que empecemos por el péndulo doble. Sí. Vamos a ver si hay algún vídeo un poco majo de lo que es esto. Es el péndulo doble. Estupendo. Estupendo. Vale, os lo voy a poner. Fijaos. El péndulo doble, ¿vale? Esto de aquí.
¿Sale el autor? Sí, vale, perfecto. Pues ya sabéis quién es y perfecto. Y perfectísimo. El péndulo doble de lo que se trata es de un péndulo normal y corriente que tiene colgado en su lenteja otro péndulo. Entonces la movida es la siguiente. Tú arrancas con el péndulo y veis que hace oscilaciones. Esto es un poco raro, pero más o menos os hacéis una idea, ¿vale? ¿De qué va? Este de la derecha, aquí, este sí es más que un péndulo doble. Esto parece como que no haya gravedad o algo parecido. En este vais viendo que hace como cosas virulitas muy, muy raras. Vale, pero pasa una cosa. Bueno, esto creo que no es un sistema caótico, pero os hacéis una idea de lo que es un sistema no lineal. Hace una trayectoria que es predecible. Es decir, tú puedes predecir, en teoría, con exactitud, las ecuaciones de movimiento y puedes ponerle unas condiciones iniciales y todo lo que quieras para describir el movimiento. Pero pasa una cosa. En el momento en que tú, dadas las condiciones iniciales, es decir, yo tengo aquí mi péndulo doble, yo lo dejo caer desde aquí. Entonces este va a oscilar de una manera, este va a empezar a dar vueltas de otra manera y van a empezar a hacer cosas raras. Vale. ¿Qué pasa? Que si yo en lugar de hacerlo aquí, lo dejo un poquito más arriba, por ejemplo, va a haber un momento en el que ambos van a empezar a diverger. Es decir, la trayectoria de uno y la del otro no va a ser exactamente igual. Y va a empezar a hacer cada vez cosas más raras. Y eso se ve muy bien en meteorología, por eso no se puede hacer predicciones del tiempo a más de 3 días, 4 días, una cosa así. Porque dependiendo de las condiciones iniciales, es decir, la temperatura, presión, velocidad del viento, humedad, etcétera, que tú midas en un momento, tú la puedes meter con una cierta precisión y te puedes equivocar. Y si la metes con un poquito de diferencia, esas condiciones iniciales, las mismas, y esto lo cuenta muy bien el James Blake en el libro, si tú las metes con un poquito de diferencia, al principio te va a salir la misma gráfica. Y dices, vale, perfecto. Durante los 3 primeros días todo va bien. Pero luego va a empezar a hacer cosas raras y se va a empezar a desviar de lo que era la predicción original. Dices, ¿cuál es la buena? Porque yo tengo un error. Y ahí es donde entra todo el tema de la teoría del caos. Vale, pues todo esto de la teoría del caos es súper útil para todos los sistemas que sean no lineales. Es decir, que dependen de un montón de variables que dependen entre ellas y cosas así. Es decir, para prácticamente todo lo que vemos en el día a día. En medicina, meteorología, economía, o sea, de todo. Yo tenía colegas que acabaron trabajando en economía. O sea, físicos que acabaron trabajando en economía porque los economistas no estudian teoría matemática no lineal, pero muchos físicos sí. Claro, esta es una de esas cosas que, a ver, a mí yo no tengo ni puñetera idea. Básicamente la estudié en su momento, en la carrera, y ya está. Y me parece muy guay. Pero, ¿qué pasa? Que a veces hay que discriminar lo que aprende uno y pues no he podido profundizar mucho más. Sí os puedo traer otro libro para los que queráis saber más, que dices, oye ya, pero es que yo no quiero algo divulgativo. Pues este. Es de Steven. No, ¿cómo se llama? Steven Strogan. Que por cierto, tiene un podcast que se llama. Bueno, dos. Que se llaman. Sí, lo tenía que haber mirado antes. Pero bueno, como hago esto un poco sobre la marcha. Ay. Buscadlo en Spotify. Steven Strogan. Strogatz. No sé de dónde es el pibe. Creo que es americano, pero no sé de dónde viene originalmente. Vale, ese libro sí está muy bien, es mucho más. Es matemático, es más tal. Y tiene unas lecciones en YouTube de las que sale este libro. ¿Qué más cosas os puedo contar? Vale, sí, me acabo de acordar. Una cosa súper interesante que viene de todo esto, que es. ¿Cómo se llama? Los sistemas emergentes. Y eso mola un montón. Porque yo creo, y en mi opinión, que es el próximo salto cualitativo de la ciencia. Caéis nada. Me voy a mojar ya directamente. Es decir,
ha habido saltos cualitativos en ciencia. Por ejemplo, cuando pensábamos que la luz eran partículas. En la teoría newtoniana la luz eran partículas. En la teoría de Huygens y de Fresnel eran ondas. Luego pasamos en cuántica a la dualidad onda-partícula. Luego pasamos a que no, que en realidad son campos cuánticos. Digamos que ese es un poco el paradigma de lo que tenemos, ¿no? Es la forma de pensar. Pero hay una cosa que es como meta paradigmas, por así decirlo, que ha venido teniendo unos resultados brutales en la física. Yo hablo de la física, o sea, en general en ciencia nos hemos comportado más o menos igual, pero yo hablo de lo que sé. No me voy a meter a hablar de cuáles son los paradigmas en biología molecular, porque no tengo ni puñetera idea. Y ya. Y prefiero no mojarme en eso. Entonces, en física nos ha funcionado una cosa muy guay, que es el reduccionismo. Y es básicamente una cosa que los físicos hacemos súper bien y en general es por lo que nos contratan en empresas, que es que podemos ver un problema enorme, coger y decir, vale, este problema gigantesco yo lo voy a dividir en este y este problema que sí sé resolver por separado. Y como yo sé resolver estos 3 problemas por separado de forma independiente a todo lo demás, después lo que voy a hacer es juntarlos en un problema enorme, cuando ya tenga la solución de las 3, y ver si funciona. Y normalmente funciona. ¿Vale? Así se hace la física, al fin y al cabo. Es decir, por ejemplo, la teoría de campos. La teoría de campos es una cosa maravillosa porque es un ejemplo magnífico para un montón de cosas. En física sabemos resolver el puto oscilador armónico. Lo sabemos resolver muy bien, lo sabemos resolver de 1000 maneras diferentes y lo sabemos resolver para casi cualquier caso que nos encontremos. Entonces, ¿qué es lo que hace un físico? Un físico coge y dice, vale, pues en vez de tener una lámina que hace... No, yo cojo un oscilador armónico y lo repito un montón de veces. Tengo la solución de un oscilador armónico por separado. Pues lo repito, uno conectado con el otro y ya está. Ya tengo un campo. Ahora lo tiro a infinito y ahí salen cosas. Y tienes un campo. Maravilloso. Campos cuánticos, lo mismo. Yo sé resolver un oscilador cuántico. Así que... una pila de osciladores cuánticos. Y funciona. Y eso es lo que se llama reduccionismo. Es decir, coger un problema complejo, reducirlo a su parte elemental y después plantarlo. Y ya está. Y nos ha venido funcionando muy bien. Pero empezamos a ver cosas que realmente no... ¿Cómo decirlo? No empiezan a funcionar tan bien. Ya no funcionan tan bien. Es decir, ¿qué es un sistema emergente? Un sistema emergente es un sistema en el que tú tienes un montón de piececitas que por separado no te explican nada, básicamente. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico es un hormiguero. Un hormiguero no es una hormiga. No son 2, no son 3, no son 100, o sí son 100. ¿50 hormigas es un hormiguero? ¿Cuántas? ¿Hay un número determinado de hormigas que tú las juntas y puedes decir tengo un hormiguero? ¿O van a hacer un hormiguero? ¿Una ya lo haría? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que tú puedes estudiar muy bien una hormiga y conocer muy bien cuáles son la biología de la hormiga y sus hormonas y todas las cositas que hacen las hormigas. Pero en el momento en que juntas 2, esas hormigas empiezan a comunicarse y empiezan a hacer cosas porque una ha pasado por aquí y entonces esta ya no pasa por aquí porque ha desprendido una hormona determinada, entonces eso significa que este sitio ya lo ha explorado, entonces me voy por otro lado, pero claro, entonces me encuentro con otra hormiga y esta otra hormiga se encuentra con otra y empiezan a pasar cosas muy raras. Y entonces es lo que empiezan a surgir como cosas, lo que se llaman procesos emergentes. Es decir, cosas que tú, solo en base a lo que sabes de los elementos particulares por separado del sistema, no puedes deducir. Esto es una cosa un poquito rara, ¿vale? Y la verdad es que se le está empezando a dar importancia ahora realmente. Pero hay un montón de cosas que son emergentes. A ver si se me ocurre algún ejemplo. A ver, la verdad es que no se me ocurre nada que podamos decir que os pueda poner como ejemplo de un sistema emergente que no sea algo especulativo.
Ahora mismo no se me ocurre, tenía que haberlo mirado, ya lo sé, pero bueno, ya os digo que estoy intentando soltarme para poder hacer mejor los otros vídeos y demás. Entonces, pues mira, si esto sale mal, pues sale mal. Ya está. Punto. Me da igual, me decís, Javi, eres idiota. Punto. Ya está. ¿Se os ocurre algún ejemplo mejor? Perfecto, por favor me lo ponéis en los comentarios y yo encantado de la vida de leeros. Ya sabéis que en general contesto a prácticamente todo el mundo que me escribe. En serio, tampoco es tanta gente, pero de verdad que sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Uno que también que es especulativo, pero me parece interesante. La conciencia. ¿De qué es la conciencia? La conciencia no es algo que esté en una parte del cerebro. La conciencia no es algo que puedas, digamos, medir directamente. Hay medidas o formas de interpretar cuándo hay conciencia en un animal o algo así. O si es plenamente consciente de... ¿Pero qué es? ¿Dónde está? ¿Ah? Eso es una movida. Porque, claro, nosotros sabemos muy bien cómo tratar las cosas que podemos medir directamente. Pero no tenemos tan claro cómo hacer para medir cosas que no tenemos muy claro dónde están. Y la conciencia es una de ellas. Porque una de las hipótesis que se plantea es que la conciencia sea algo emergente de las redes neuronales. Es decir, tú tienes una red neuronal y cuando llega a cierto tamaño, cierta cantidad de organización y demás, entonces es cuando empiezan a surgir la conciencia. Esa es una de las hipótesis que hay. Otras hipótesis que hay sobre los sistemas emergentes. ¡Puf! Pues no lo sé. Sinceramente, la verdad. Ahora mismo sé que hay bastantes, pero es como que, como no es un tema que tengamos del todo claro, está difícil. Bueno. Y hay otro tema del que os quería contar. Por cierto, si os interesa lo de los sistemas emergentes y todo eso, Etienne. Es del mismo autor. Solo lo he encontrado en inglés, es lo malo. Pero la verdad es que está bastante bien. Sí, pone ejemplos, pero en realidad es que pasa eso, que tampoco es que se centre mucho en la emergencia, sino en... A ver, no es un libro que me haya enamorado, sinceramente. Se centra mucho en los estudios que él ha hecho sobre sistemas que se autosincronizan y cosas así. Empieza contando sobre un tipo de libélulas o de luciérnagas que hay en el Amazonas que empiezan a titilar todas a la par realmente sin que haya nadie que las coordine y es una cosa muy interesante. Pero claro, es un poco más sobre la sincronización. No tanto, o sea, sí habla un poquito de cosas emergentes, pero no lo acaba de dejar de todo claro. A ver, que me lío. Sí, el otro tema de la mecánica clásica que es como súper nuevo. Y también se descubre hacia los años 70, que es la mecánica simpléctica. Está guay. A este sí que he tenido que darle un poquito más a fondo, un poco mucho. Por desgracia, es otro de esos temas que me encantaría saber más, pero no tengo tiempo. Yo lo que quiero es fabricar una máquina que atesore tiempo para poder guardarlo. Entonces no. La mecánica simpléctica, ¿de qué va? Vale, bueno, mecánica simpléctica, topología simpléctica, geometría simpléctica, chocolate simpléctico, cosas simplécticas. ¿De dónde sale? Sale de las ecuaciones de Hamilton, originalmente, ¿vale? La cosa es, os voy a plantar aquí las ecuaciones de Hamilton y pasa una cosa. Algunos habréis oído hablar de los espacios de fase. Un espacio de fase es un espacio nuevo, digámoslo así, en el que tú puedes representar la trayectoria de una partícula, ¿vale? Que conste que todo esto que estoy contando es mecánica clásica. O sea, aquí no hay cuántica, no hay indeterminismo ni nada, todos son sistemas deterministas. Y en esto también, en principio. Tú puedes poner la trayectoria, entre comillas, de la partícula. Entonces, para cada partícula del sistema, vamos a poner que tú tienes una pelotilla que va por ahí circulando por el espacio etéreo. Tú puedes definir sus ecuaciones de movimiento de la forma típica,
que es la posición y la velocidad, ¿vale? Tiene tal posición en este sitio y tal velocidad a este tiempo. Ya está. Y eso lo entendemos todos. Pero hay otra forma, que es a través de las ecuaciones de Hamilton, en vez de utilizar la velocidad, como utiliza la mecánica lagrangiana y la mecánica newtoniana, más o menos, lo que hace es definir el momento. Que no es lo mismo que la masa por la velocidad. Que esto es una cosa... A mí me mata. No porque esté mal, sino por todo lo contrario. Porque es maravilloso. Porque la cantidad que es fundamental en la mecánica no es la velocidad, es el momento. Y el momento no es masa por velocidad siempre. Hay ocasiones en las que es otra cosa. Sobre todo cuando empezamos a tener campos no conservativos, electromagnetismo y movidas. Y el momento lo que define es una cantidad fundamental. Y ya está. Entonces tú puedes coger y decir, vale, yo voy a poner un espacio, eje X e Y, por ejemplo. En el X pongo la posición y en la Y pongo el momento de la partícula en cada instante. Y yo puedo dibujar una trayectoria con esas cualidades y esas cosas en lo que se llama el espacio de fases. ¿Qué va a pasar? Que cada partícula que yo tenga del sistema va a tener una dimensión extra. Es decir, para una partícula yo tengo un espacio de dimensión 2. Para dos partículas yo tengo un espacio de dimensión 4, 6, 8 y así. Y vamos haciendo esto. ¿Qué es lo que pasa? Que las ecuaciones de Hamilton no son simétricas. ¿Vale? Es decir, no relacionan la variable posición con la variación del momento. Y la variación del momento con la posición. Y esto pasa una cosa, porque hay un signo negativo ahí que nos va a tocar las narices, porque no son iguales las dos ecuaciones. Y ahí es donde aparece todo esto de la mecánica simpléctica. Es decir, tú coges un espacio de fases y defines una cosa que se llama la forma simpléctica. Formas diferenciales, movidas, cosas raras. Vamos, otro invento piramidal de los físicos y los matemáticos para vender más libros de física y de matemáticas. No nos engañemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú empiezas a aplicar ciertas reglas de las formas diferenciales y empiezas a encontrar cosas y te encuentras con que tú lo que tienes en realidad es lo que se llama un espacio simpléctico y una variedad simpléctica y bla 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 bla. Y ahí empiezan a saltar mierda por todos lados. Literalmente. Esto es un tema que tuve que estudiar un poquito más porque lo utilicé en el trabajo de fin de máster, en el de física matemática. Porque tú, a partir de esto, puedes hacer una cosa que se llama la cuantización geométrica. Que es básicamente coger un sistema clásico. O sea, no, a ver, vamos a retrotraernos un poquito antes. Tú tienes un sistema cuántico que quieres estudiar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es normalmente la cuantización canónica. Es decir, cojo el sistema clásico, por ejemplo, el oscilador armónico, y en vez de tener momento y posición, yo lo que cojo es decir operador, momento, operador, posición. ¿Cuáles son las reglas de conmutación? Pum, 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 esto, ya está. Cuantizado, a tomar por saco. Y resuelvo. Y se han sacado. Pero claro, no todos los sistemas son fáciles de hacer así. Es decir, los sistemas que son lineales, que se dice, son fáciles de cuantizar. ¿Vale? Un oscilador armónico, pues elevado al cuadrado, no pasa nada, está bien. Pero cuando ya tienes cosas que están elevados a la cuarta y cosas así, ya empieza la cosa a desmadrarse bastante. Si no me equivoco, la cuantización geométrica ayuda bastante en esto, porque tú coges y agarras el sistema clásico y haces la variedad simpléctica, y entonces de esa variedad simpléctica tienes un grupo de simetría y tal, y entonces ahí ya puedes empezar a sacar cositas y hacer una comida que sacas de cuántica básicamente. Y es bastante más riguroso, parece ser. Sinceramente no me enteré mucho, porque además tampoco hice eso exactamente. O sea, yo hice otra cosa que está relacionada, pero no. En fin. Que mecánica simpléctica. Mola mucho.
la verdad, porque también además sirve muy bien para trabajar con sistemas no lineales, porque los sistemas no lineales estudian en los espacios de fase también, y bueno, ya os podéis imaginar que esto acaba siendo una orgía matemática de proporciones épicas. Es la leche. Y yo creo que con esto que os he contado, era lo que os quería contar. Ya os digo que si habéis aguantado hasta aquí mi perorata, muchas gracias. Y si ya os digo que si conocéis más cosas. Ah, sí, una cosa que me acabo de acordar. De la mecánica simpléctica. Que está guay. Que es que hace mucho tiempo leí un artículo sobre el uso de mecánica simpléctica para estudiar la termodinámica. Termodinámica clásica de toda la vida. Y expresar la termodinámica en el lenguaje de la topología simpléctica. Que por cierto, para los que tengáis interés, porque, oye, habemos gente para todo, 2 libros. Os voy a enseñar. El primero. Hay un tercero que no os lo quiero. El primero este. Este. Qué luz. Este es un clásico de la mecánica de toda la vida. Es una maravilla. O sea, es como. Tú estudias mecánica newtoniana en primero de carrera. Después, en segundo de carrera, estudias mecánica clásica. Vas a ver formalismo lagrangiano y hamiltoniano. Vale. Pero si quieres dar un paso más allá, a veces, como tuve yo la suerte, das una asignatura de mecánica teórica y ahí ya te empiezan a explicar los parchetes de Poisson y cositas así. Vale. Normalmente no llegan hasta la mecánica simpléctica. La mecánica simpléctica suele ser más tema de máster, porque hay que estudiar formas diferenciales. No es fácil, ¿vale? O sea, quiero decir, es una cosa que es súper abstracta y cuesta. O sea, cuando digo que cuesta no quiere decir que haya que ser como un super genio para entenderla. Quiero decir que cuesta. Es decir, que te vas a tener que dejar los cojones estudiando. No hay más. O los ovarios. Que quieras. Pero este libro es como ese paso extra que vas a dar. Y está súper guay. Porque la verdad es que está bastante bien. También es súper abstracto. O sea, quiero decir, no es el libro de mecánica clásica de Leonard Susskind, ¿vale? Que es muy facilito, elemental, fácil de llevar, cosas. Entonces, va a costar. Y luego está este otro que es súper matemático, ¿vale? Este ya es más rollo para los matemáticos, que es de Dusa y bueno, y Dieterman Salomon. Vale. Esta tía es posiblemente una de las popes de la mecánica simpléctica y de la geometría simpléctica en el mundo actual. Y está bastante bien porque te la empieza introduciendo con. Se nota que lo he utilizado poco este, ¿verdad? Está nuevecito. Empieza con la mecánica y te hace una introducción a todo este tema, empezando por, bueno, vamos a ver de dónde sale todo esto y luego ya vamos a entrar en cosas más abstractas y más intangibles. Ese es más como para matemático, ¿vale? O sea, entonces si eres matemático, que te gusta la física y te interesa mogollón el tema, pues oye, adelante. De todas maneras, el de Arnold no se queda corto, ¿vale? O sea, no pensemos, no, aquí como es un libro de física, te vas a llevar la del pulpo, igualmente. Entonces, bueno, pues eso. Y ya, joder, quería yo despedirme, pero no he podido. Porque se me ocurren cosas, porque como digo, voy improvisando más o menos estos vídeos, pues de repente se me ocurren cositas, me quedo en blanco en otras cosas y me saliendo así. No os preocupéis que los trozos en los que me quedo en blanco los voy cortando. Al final sí hago un poquito de edición, nada más. Pero bueno. Eso, lo que os iba a contar, os iba a pedir que si sabéis de algún tema más que en el que se utilice la mecánica clásica, o sea, es decir, que sean rollo punteros de cosas que se están haciendo en mecánica clásica que no me acuerdo, o sea, que no han salido en este vídeo, por favor, me lo decís en los comentarios porque me encanta saber estas cosas. O sea, es decir, me parece algo sorprendente porque, ¿cómo decirlo? Parece como que la mecánica clásica ya está toda estudiada. Y en cierto modo es verdad. O sea, a ver, salvo la teoría del caos, sistemas no lineales, que es diferente. Pero en cierto modo
un sistema caótico es un sistema determinista, al fin y al cabo. Yo puedo definir perfectamente cuál va a ser la ecuación de movimiento si tú me das unas ciertas condiciones iniciales. Otra cosa es que la cosa cambie cuando yo cambie un poquito las condiciones iniciales y me salga otra ecuación de movimiento, pero es una ecuación de movimiento que yo puedo predecir perfectamente. Entonces la mecánica clásica, hasta cierto punto, digámoslo así, está perfectamente estudiada. Pero siguen surgiendo nuevas formas de estudiarla. Es decir, la mecánica clásica es mecánica clásica y es lo que es desde Newton. Hasta ahí yo creo que bien. Pero la mecánica lagrangiana y hamiltoniana, por ejemplo, que surgieron, si no me equivoco, siglo y medio después o 2 siglos después, no dejan de ser mecánica newtoniana, pero estudiadas de otra manera. Y la mecánica simpléctica no deja de ser lo mismo que todo lo anterior, pero estudiado con otras herramientas matemáticas. Claro, en vez de utilizar vectores, geometría cartesiana y cosas así, pues la mecánica lagrangiana utiliza cálculo variacional. Y la mecánica simpléctica utiliza topología simpléctica. Y seguro, fijo, que aparecen cosas nuevas, súper raras y abstractas y formas nuevas de estudiar la mecánica clásica. Y lo mismo pasa probablemente con todo. O sea, básicamente es eso. Pues nada, os dejo aquí y lo dicho, dadle un like y comentarios y por favor, pasadlo muy bien. Venga, hasta la próxima.